Y a propósito de la condena a prisión perpetua a 5 de los 8 asesinos de Fernando Báez Sosa, se discute en este momento porque hay opiniones encontradas aparentemente o no muy bien aclaradas de lo que implica la prisión perpetua en la República Argentina. Esta mañana, en una conversación con uno de los fiscales, el fiscal Dávila, él decía, perpetua es perpetua, solo que hay algunos hechos punibles que pueden ser de alguna manera analizados cuando se cumplen los 35 años de condena. No así este crimen de Fernando Báez Sosa, porque aquí se dio la figura de homicidio doblemente agravado con alevosía. Entonces, la compañera Fátima Garay está haciendo una investigación para poder entender acabadamente qué significa la prisión perpetua en la República Argentina, en la legislación argentina. Fátima, contanos. Sí, muchas gracias, Menchi. Mucho debate está generando la interpretación de la figura prisión perpetua, figura a la cual fueron condenados 5 de los 8 acusados por el asesinato del joven Fernando Báez, hijo de paraguayos. Si bien algunos juristas argentinos están diciendo que cuando se habla de perpetua, si bien el término es para toda la vida, tiene un límite que es de 35 años porque en el Código Penal argentino, en su artículo 13, establece que se podrían solicitar la libertad condicional a partir de los 35 años. Pero ¿qué es lo que pasa? En el siguiente artículo, en el artículo 14, establecen ciertos delitos que no están habilitados para pedir esta libertad condicional. ¿Cuáles son estos delitos? De acuerdo al Código Penal argentino, está en primer lugar homicidios agravados, es decir, como los 5 rugbyistas fueron sentenciados a homicidio agravado, inclusive doblemente grave, con alevosía, premeditación, donde hay un concurso inclusive de penas. También el otro es el delito contra la integridad sexual, habla de tortura seguida de muerte, secuestros extorsivos, entre otros. Es decir, si bien el artículo 13 dice que a partir de los 35 años se puede pedir la libertad condicional, en el siguiente, ya en el 14, establece claramente que no se puede solicitar en el caso concreto de homicidios agravados que compete a los 5 rugbyistas condenados a prisión perpetua. Sí, los demás, los 3 restantes que fueron condenados a 15 años de pena privativa de libertad, sí están habilitados para solicitar esta libertad condicional cuando concurren las 2/3 partes o el 2/3 de su condena, mejor dicho, que serían dentro de 7 años. Pero hoy el fiscal de la causa, el doctor Juan Manuel Ávila, conversó con Monumental AM1080 y nos contó su interpretación. Pero antes de ir a la nota, me estaba olvidando que Argentina registra un solo caso de una persona que hace 51 años está preso. Fue condenado cuando él solamente tenía 19 años a prisión perpetua. Hablamos de Robledo Puch. Él fue condenado, por ejemplo, ya hace 50 años y en 6 ocasiones solicitó su libertad condicional, pero la justicia argentina le negó esta libertad porque consideró que no está en condiciones para reinsertarse en la sociedad. Él está acusado por haber cometido 5 homicidios, también innumerables casos de robos, y decían que psicológica o psiquiátricamente no puede salir de prisión, porque la última vez que se le preguntó, bueno, ¿qué es lo que va a hacer si sale? Dijo que quería matar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces ahí se le negó este caso concreto nada más. Así que por eso reitero que el caso Fernando Báez sienta una jurisprudencia muy importante en la justicia argentina. Ahora sí vamos a escuchar lo que decía hoy en Monumental, la M1080, el fiscal Dávila respecto a la figura de prisión perpetua en la legislación argentina. La prisión perpetua prevé que la persona obtenga la libertad condicional a los 35 años. No obstante, como bien usted dijo, hubo una reforma en el año 2017 que prohíbe la libertad condicional para este tipo de delitos, cuando son homicidios con sus respectivos agravantes. Por lo tanto, hoy no se encuentra prevista la libertad condicional para estos delitos. Sí es cierto que ya hay
distintos abogados o han solicitado la inconstitucionalidad de ese artículo. No obstante, hasta el día de hoy no ha sido favorable. Hoy, para este tipo de delitos, la perpetua es perpetua. Esto no significa que el día de mañana sea declarado inconstitucional o haya una ley que lo modifique, porque siempre las distintas modificaciones que se van haciendo legales son beneficio del imputado porque así lo establece la Constitución. Pero hoy, prisión perpetua es prisión perpetua. Con respecto a lo que podría acontecer eventualmente en nuestro país, ¿qué es lo que se menciona, Fátima? ¿Existen posibilidades de que también aquí en algún momento pueda introducirse la figura de prisión perpetua? Y de momento en nuestro país está abolida la figura de prisión o cadena perpetua, que el segundo término generalmente ya no se suele utilizar, María Teresa. Hoy el abogado Ricardo Preda estuvo conversando con Noticias Paraguay. Él decía que esta figura de momento sería inconstitucional aquí en nuestro país, teniendo en cuenta que nuestra propia Constitución Nacional pone un límite. En la legislación actualmente es 30 años la pena máxima que está establecida en nuestro Código Penal, es decir, en el Código Penal paraguayo, y también se habla de la figura de medidas de seguridad donde la pena puede llegar hasta 40 años de cárcel. Pero de momento, según Preda, sería prácticamente imposible que nuestro país pueda implementar la figura de prisión perpetua. Escuchemos lo que decía al respecto el abogado Ricardo Preda. Si se pretendiera implementar la cadena perpetua, debería revisarse el artículo 20 de la Constitución Nacional. Es decir, estoy convencido que jurídicamente una norma por debajo de la Constitución, es decir, una ley ordinaria emitida por el Congreso que instituyera la prisión perpetua, sería inconstitucional hasta tanto se modifique el artículo 20. ¿Por qué el artículo 20? Porque el artículo 20 establece, de la Constitución me refiero, establece los fines de la pena, y entre los fines de la pena está la readaptación del sujeto. Es decir, la Constitución te dice que la pena está para que el sujeto se readapte a una vida sin delinquir con posterioridad a la pena. Si yo estoy diciendo que la pena es perpetua, definitivamente ese fin no se cumple y por ende la regla sería inconstitucional. Como consecuencia, la discusión de pretender imponer la prisión perpetua en Paraguay tendría que revisarse inicialmente la Constitución. Eso sería un punto de vista no teórico, para mí no es ni siquiera de doctrina, una cuestión estrictamente de la interpretación del marco legal paraguayo.